Muy bien, vamos a comenzar este curso de Academia Newmaniana y el tema que vamos a explorar en los próximos 3 encuentros es el tema de la salvación. La pregunta específica que queremos hacer es ¿qué pasa con los que mueren y no son bautizados católicos? ¿Qué pasa al morir con los que no están dentro de la Iglesia Católica? Obviamente esto es una pregunta que no es tan fácil de contestar. Vamos a tratar de dar principios y después tratar de entender bien esa pregunta. Y lamentablemente hay que ser paciente porque la vamos a contestar recién en el 3er encuentro. Vamos a tener los principios y el conocimiento para poder contestar esa pregunta. Muy bien, hice ahí unas estadísticas. Dicen que en el mundo más o menos como el 30% o 32% de la población es cristiana, incluyendo cristianos católicos y cristianos no católicos. Más o menos 1/3 de la población mundial, que son 8.000 billones de personas, 1/3 del planeta hoy en día son católicos y cristianos. Y cada día más o menos mueren 150.000 personas. Cada día mueren, se estima, 150.000 personas. Entonces, si uno aplica el 33% o 1/3 a ese número, quiere decir que más o menos 100.000 personas de esas 50.000 mueren sin ser bautizadas, ni católicos ni cristianos, mueren sin el bautismo. Entonces, si 150.000 personas mueren por día y solo 50.000 tienen un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué pasará con esas 100.000 personas? Bueno, digo estos números porque es un tema muy, muy interesante y es un tema también muy relevante, ¿no? Porque todos debemos conocer gente que muere y quizás no practicaban su fe católica o no tenían ningún tipo de fe. Entonces, vamos a analizar esta pregunta. Como dije, no podemos tener ciencia cierta de cuánta gente se salva o quién se salva. Podemos tener los principios y afrontar la vida de cierto modo de acuerdo a esos principios. De hecho, en el Evangelio de Lucas capítulo 13 le hicieron esa pregunta a Jesús. ¿Cuántos se van a salvar? Y Jesús dijo, bueno, traten de entrar por la puerta estrecha. Traten de entrar por la puerta estrecha. No dijo se salva el 30%, el 10%, el 90%. Él dijo vivan la vida buscando la santidad, la puerta estrecha, el camino del cristianismo. Esfuércense por ahí, entrar por ahí. Muy bien. ¿Cuáles son los principios? En este primer encuentro vamos a ver 4 principios. 3 que voy a elaborar más de la teología católica y uno más del cardenal Newman, que ustedes van a leer un texto conectado con este 4º principio. Los enumero estos 4 principios. El primer principio es la predestinación a la salvación. El segundo es la libertad humana. El tercero es la necesidad de la Iglesia. Y el 4º es la necesidad de la santidad. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos principios. Y después van a leer el texto de Newman. Entonces, el primer principio para entender el tema de la salvación es lo que se llama la predestinación a la salvación. Dice el apóstol Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo quiere que todo ser humano se salve. Él cuando crea una persona, cuando alguien es concebido, está predestinado a la salvación. Dios nos crea para el cielo. Ese es el primer punto del catecismo. Dice que Dios, que era infinita bondad e infinita felicidad, nos crea para compartirnos esa felicidad. O sea que hay en el corazón de Dios un deseo de que toda persona se salve. Toda persona que viene a este mundo, Dios quiere que se salve. Hay una predestinación a la salvación, dice la teología. Y Dios va a hacer todo lo que Él puede por cada persona que existe en el planeta hoy para que llegue al cielo. Eso es una muy buena noticia. Dios quiere que todos se salven y Dios
va a hacer todo lo que Él puede, lo que está en su poder y en su libertad para salvarnos. Ahora, este principio se puede degenerar y caer en lo que se llama el universalismo. Decir, bueno, todos se van a salvar, porque Dios quiere que todos se salven. Uno puede ignorar lo que va a ser el segundo principio, la libertad humana, y decir, bueno, todos se van a salvar. Es como el cielo está lleno y el infierno está completamente vacío. Entonces, ese es un primer riesgo de este principio. Muy bien. Primer principio, la predestinación a la salvación. Segundo principio es la libertad humana, ¿no? La salvación incluye estos dos polos, Dios y cada persona. Entonces, si bien sabemos que Dios quiere que todos se salven, el hombre tiene que responder. San Agustín, este gran santo, dijo que el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios te creó sin tu consentimiento, no te preguntó antes de crearte si querías ser creado. Pero el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Él quiere que vos colabores. Imagínate el cielo como una gran fiesta, como un gran evento, una gran cena. Dios te invita, pero uno tiene que decir, sí, voy a ir. Dios no te va a forzar a entrar al cielo. De hecho, en los evangelios hay gente que rechaza. El joven rico rechazó la invitación al seguimiento de Cristo. Judas rechazó también a Cristo. Muy bien, este segundo principio tiene un riesgo que es lo que se llama la doble predestinación. Básicamente que Dios elige a algunos a la salvación, al cielo, y Dios manda a otros al infierno. Lo que se llama la doble predestinación. Es la posición, si quieren, de Calvino. Muy bien, un tercer principio importante es la necesidad de la iglesia. O sea, Dios quiere que todos se salven, pero Él también apela a la libertad del hombre. El hombre tiene que caminar hacia el cielo. Y los medios que nos da para que nos salvemos, los da a través de la iglesia. Jesús dice en Marcos 16, vayan, anuncien la buena noticia, el que crea y se bautice se salvará. El que crea, el que tenga fe y el que se bautice y reciba los sacramentos, se va a salvar. El que no crea, se condenará. Es decir que Jesús tanto en Marcos 16 como en Mateo 28 nos da estos dos principios. El principio del bautismo y de la fe, la necesidad del bautismo y de la fe. Por eso un riesgo de este tercer principio es lo que se llama como el relativismo religioso. Como decir, bueno, no importa cómo llegues al cielo, todos los caminos conducen a Roma. O la imagen que se dice es, hay una montaña y está la cima, bueno, vos llegás a la cima, subí por el lado oriental, el lado occidental, el lado del norte o el sur, todos los caminos conducen a la cima. Bueno, no es tan así, porque muchos caminos no conducen a la cima, no es así. Y segundo, que Dios bajó del cielo y hizo una autopista que baja de arriba, de la cima hacia abajo, dice, esta es la autopista que tenés que ir. Este es el camino ordinario, la Iglesia Católica. Muy bien, esos son los tres principios. Y ahora voy a desarrollar el principio de Newman. Pero antes de desarrollar ese principio, hay como dos actitudes fuertes frente a la salvación. O dos, para usar la imaginación, dos tipos de puerta. Los que dicen que la puerta es grande, es como si fuese el universalismo. Sí, bueno, todos entran. Dios es un buen Dios, es un buen Dios, pero es como un abuelo y Él va a dejar que todos entren. Eso es como una visión universalista. Había un padre de la iglesia que se llamaba Orígenes, que él habló de lo que se llama la apocatástasis en griego. Que básicamente él decía que en el cielo en el infierno no hay nadie. Bueno, la iglesia condenó esa posición extrema. Otra posición, como el otro extremo, es que la puerta es muy chiquitita. Y es lo que se llama el minimalismo o la massa damnata.
por ejemplo, San Agustín lo pone en este lado. Bueno, son muy poquitos los que se van a salvar. Dios es muy exigente. Bueno, como digo, no tenemos certeza absoluta, pero generalmente nos movemos entre esos dos extremos. Muy bien, vamos al sermón de Newman que ustedes van a leer, que se llama La santidad, condición necesaria para la salvación. Newman desarrolla Hebreos 12, 14, que dice, la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Entonces lo que Newman desarrolla en este sermón lo llamaría un cuarto principio. Primer principio es la predestinación a la salvación, segundo la libertad, tercero la necesidad de la iglesia, el cuarto principio es la necesidad de la santidad. Lo que dice Newman en este sermón, que yo recomiendo que lo lean todo, ahí van a leer una hojita, pero de tarea, si pueden, léanselo todo, porque es el primer sermón de los sermones parroquiales. Él dice básicamente, para entrar al cielo hay una condición, y es la santidad. El cielo es el lugar o el estado de santidad total. Entonces, en el cielo no puede haber un pecador. Por eso, antes de entrar al cielo hay que purificarse. Vieron en el tiempo de COVID que si uno estaba enfermo de COVID, no podías viajar, no podías ir a un hospital, no ibas a visitar a gente que eran por ahí tus abuelos, porque no querías contagiarlos. Bueno, Newman dice, en el cielo no puede haber pecadores, porque es el lugar de la santidad. Si hubiese un pecador no sería el cielo. Entonces la condición necesaria para entrar al cielo es la santidad. Y van a ver ahí que él dice, incluso si un pecador pudiese entrar al cielo, no le gustaría porque se sentiría muy solo y tampoco le gustaría. Sería una gran tortura estar en el cielo. No tendría el gusto para disfrutar de las cosas de Dios. Ahora, es importante entender que la definición de la santidad es ser otro Cristo. San Pablo dice en Romanos 8, él dice, Él nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Él nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Esto es Romanos 8, 29. O sea, San Pablo dice que Hebreos dice, la santidad es la condición necesaria para entrar al cielo. ¿Y qué es la santidad? Ser otro Cristo. Entonces, esto es un criterio muy importante para entender la salvación. Lo que más tengo que hacer para lograr entrar al cielo es configurarme con Cristo, ser otro Cristo. Una imagen que puedo usar es la imagen de los passwords. Vieron que cuando uno... Ahora hay password para todo, para tu email, para esto, para lo otro, y te olvidas el password, ¿no? O sea, en inglés, yo ahora estoy acá en Portland, Oregon, en inglés la palabra password es la unión de palabra y pasa, la palabra que te hace pasar. Entonces, cuando vos pones esa palabra, el password correcto, entrás. Entonces, ¿cuál es el password para entrar al cielo? ¿Cuál es la palabra que Dios Padre te va a preguntar? Es Jesús, Jesucristo. Eso es lo que te hace entrar al cielo. Tanto la fe en Él, su vida en ti, la vida nueva en ti por medio del bautismo, y también la configuración de tu existencia, que tu sentir, tu pensar, seas otro Cristo. El Padre va a mirar la foto de Jesús y va a mirar tu foto y va a decir, bueno, acá no te pareces mucho, purificación. Acá estás bastante bien, bueno, y así, hasta que seas totalmente Cristo, vas a poder entrar. Muy bien. Entonces, este cuarto principio que nos da Newman en este sermón nos corrige algunas visiones falsas del cielo, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener como una visión extrínseca del cielo, como decir, está San Pedro en el portón y voy a tratar de pasar y si no me deja pasar, cuando él se distrae, me cuelo al cielo. Bueno, es como una visión extrínseca, ¿no? Es como que, bueno, de algún modo paso, no importa si no soy santo, si tengo unos pecaditos, de algún modo voy a pasar. Y como van a ver ahí, si uno no está configurado con Cristo, si uno no tiene la santidad necesaria, es como que no vas a disfrutar del cielo y vas a estar muy solo, dice, como un hombre en otro país donde no entendés ni el idioma ni la cultura, totalmente solo. Entonces, la santidad exige una transformación intrínseca, una transformación de tu ser.
Segundo, esta visión que Newman nos da de la necesidad de la santidad corrige una visión express de la salvación. Como, bueno, la pateo para más adelante. Ahora disfruto la vida y cuando soy grande cambio. Bueno, Newman va a decir que configurarte con Cristo, la transformación de tu persona, de tu carácter, lleva toda una existencia, toda una vida. Lleva dedicación, esfuerzo, purificación, crecer en virtud. Entonces no puedes de un día para otro transformar todo eso. Es como si vas a, no sé, correr una maratón o tenés un final muy difícil. Bueno, no podés en 2 horas prepararte. Tenés que comer bien, entrenar. Bueno, lo mismo la transformación personal. Lleva mucho tiempo. Y por último, la visión que Newman nos da es una visión, si se quieren, que uno de los primeros 2 principios, la colaboración humana y la acción de Dios. La santidad es una obra de toda la vida, una obra intrínseca que implica sinergia divina y humana. Implica que Dios pone su parte, pero también cada uno pone su parte. Dios pone su parte, pero nosotros tenemos que responder. Muy bien, acá los dejo y les dejo estas preguntas. La primera es, en la gente que te rodea, ¿has escuchado alguna vez estas visiones de la salvación? El universalismo, todos se salvan. El relativismo, todos los caminos de la montaña conducen a la misma cima. El minimalismo, son pocos los que se salvan. ¿Has escuchado esas posiciones? ¿Cómo las expresan? ¿Cómo las fundamentan? Y si tuvieses que ponerte en alguna de ellas, ¿en cuál te pondrías? ¿Con cuál te sentís identificado? Segunda pregunta, ¿qué te inspira el texto de Newman? ¿Estás de acuerdo con lo que él afirma? ¿Qué implicaciones tiene el principio de que solo el santo verá a Dios para tu vida espiritual? ¿Qué implicaciones tiene este cuarto principio para tu vida espiritual de modo personal? Tercero, comentar el párrafo del gusto adquirido. Newman dice que el que tiene el sentido del olfato dañado no puede percibir como el olor o la lengua, el gusto a las cosas. ¿Has experimentado esto en tu vida? ¿Has experimentado de cómo crecer en la vida espiritual te hace gustar más de las cosas espirituales? ¿Y cómo alejarte de las cosas de Dios no te ayuda a percibir las cosas de Dios? Bueno, acá vamos concluyendo este primer encuentro. La pregunta que estamos tratando de hacer es, ¿qué pasa con los cristianos que mueren sin ser bautizados? ¿Ellos se van a salvar o no? Es una pregunta misteriosa. Sabemos que Dios quiere que todos se salven. Sabemos que tenemos que responder. Sabemos que tenemos que usar los medios que la Iglesia nos da, tanto los sacramentos, la fe y tantos otros medios de salvación. Y sabemos, sobre todo, vamos a ver a través del cardenal Newman, que uno de los principios más importantes para entrar en la santidad de Dios es ser santos, ser otro Cristo. Así que bueno, que la lectura de este sermón nos renueve uno en la certeza de que el cielo existe, que es posible llegar, que Dios quiere que lleguemos al cielo y que la vida es un camino de configuración con la persona de Jesús. Y que en el cielo vos vas a ser otro Cristo, totalmente vos, pero también totalmente Cristo. Bueno, es una promesa y un camino hermoso, camino de la santidad y la configuración con Él.